Vamos a saludar a el diputado nacional y quien fuera consejero de la magistratura, es miembro de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, al diputado Rodolfo Tailade. Rodolfo, buenos días. Daniel Tonietti, Fabiana Solano y Adrián Murano, te saludamos. Esto es Siempre Soy. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por atendernos, querido Rodolfo. Bueno, a ver, todavía no se ha definido el sucesor o la sucesora del Ministerio de Justicia. Te pregunto a vos, que sos un hombre y un representante que ha seguido estos temas, ¿cuál debiera de ser el perfil de la persona que ocupe ese cargo, Rodolfo? Qué sé yo tengo mi corazón, por supuesto. ¿Y tu corazón dónde está? Juan Martín Mena. Ok. O sea, vos pensás que Juan Martín Mena, que es el actual viceministro, debiera de ocupar el cargo. La verdad que, por supuesto que esto es una definición del presidente y me parece por ahí medio atrevido lo mío. Pero bueno, qué sé yo, preguntándome, yo soy amigo de Juan Martín, lo conozco hace muchos años, no creo que haya alguien que conozca el ministerio como él. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Claro, él fue subsecretario de Política Criminal y jefe de gabinete de ALAC al mismo tiempo. Manejaba básicamente, casi, yo diría que manejaba el ministerio, pero digamos, más allá de la estructura administrativa o burocrática, también federal. Pero es mi amigo personal y qué sé yo. ¿Y qué características tiene? Los nombres que están dando vuelta también son personas capaces. Marisa Herrera, por supuesto, y Martín Soria también. Pero bueno, esa es mi afinidad personal, digamos, Juan Martín. ¿Y qué características tiene Juan Martín Mena como para que vos pensás que está en condiciones de asumir el ministerio? Mirá, fundamentalmente conoce absolutamente todo lo que necesita conocer hoy un ministro en este campo, que es cuáles son los aspectos fundamentales que hay que transformar de la justicia, dónde funciona mal, cuáles son los pocos lugares donde funciona bien, tiene una idea de cómo debe funcionar el Consejo de la Magistratura. Nos parece que, digamos, y además tiene una visión que sale de la visión corporativa de intrapoder judicial, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es clave, estar, me parece, lo más lejano posible de una mirada, de la mirada que tienen los propios judiciales, de su estructura, del poder judicial en general. Nunca trabajó en un juzgado, pero siempre estuvo muy vinculado a estos temas. Fue el principal asesor de Alejandro Eslocar cuando Eslocar era el secretario de Política Criminal de Néstor. Entonces hay toda una trayectoria en Juan Martín, pero también no quiero que parezca que estoy haciendo lobby. También el cargo que tiene hoy de secretario de Justicia también es un lugar central en el ministerio y en la política pública en esta materia, porque además dependen varias áreas de gobierno de esa secretaría. Entonces, bueno, tampoco está en un lugar que lo desmerece, ¿no? Ser secretario de Justicia me parece que es un halago también. Bien, estamos hablando con Rodolfo Tailade. Han pasado 15 meses desde que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo ante la Asamblea Legislativa y ante toda la sociedad, ante sus votantes, ante todos los argentinos y argentinas, dijo: nunca más es nunca más, refiriéndose a la persecución de opositores, a lo que se llama popularmente, o en realidad bajo la marca de lawfare. 15 meses después, Cristina sigue en el banquillo de los acusados. Se ha morigerado la condición de detención de opositores al macrismo, pero los juicios siguen absolutamente la mayoría o casi todos, y Macri no fue llamado ni siquiera a una indagatoria, digamos. ¿Eso considerás que, primero, compartís ese diagnóstico y considerás
que ese diagnóstico es parte del problema, digamos, que la corrupción siga vinculada a la figura de Cristina y a su proceso político, y que los supuestos actos de corrupción cometidos durante el macrismo ni siquiera fueron indagados en la mayoría de sus casos? Me parece que sí, que es irrefutable lo que decís. Evidentemente no tuvimos grandes avances. Yo lo que en esta materia, yo lo que veo es que el presidente eligió, después uno puede decir si comparte o no comparte, pero eligió una estrategia inicial que fue la de no confrontar o la de no plantear las cosas por ahí de manera radical desde el inicio del mandato, y buscó fiel, digamos, por ahí a su impronta, a sus propias características personales, buscó no, qué sé yo, el acercamiento, el intento de negociación, de diálogo. Por ahí la demora fue excesiva, porque creo que hubo siempre señales de que jamás desde el otro sector iban a aceptar estas condiciones. Entonces, a mí ayer alguien que conoce bien el Poder Judicial me dijo lo siguiente, Rodolfo: la anestesia fueron la morigeración de las prisiones preventivas. Eso fue un gesto de la corporación judicial hacia el nuevo oficialismo, como que la guerra estaba comenzando a terminar. Pero eso en realidad fue una retirada táctica, que en realidad, de hecho, se están endureciendo las condiciones. De hecho, Amado Vudú está, en la semana que viene se puede llegar a definir que vuelva a endurecerse sus condiciones de detención. Para dar solamente un ejemplo, también creo que dentro de 10 días, o ya están cumpliéndose el plazo. Yo no veo así, la verdad que no lo veo desde el punto de vista de la corporación judicial y de estos gángsters. No veo que haya sido un gesto hacia el gobierno o hacia el sistema esto de morigerar las prisiones preventivas. A mí me parece que básicamente se trató de un recurso de descomprimir una situación que, más allá de que están cubiertos por los medios y demás, hay toda una sensación general de que efectivamente estos tipos hicieron cualquier cosa con las prisiones preventivas, con las detenciones arbitrarias, con las causas armadas, con lo que se ha descubierto a partir del trabajo de la bicameral de inteligencia o de las causas penales. Entonces, frente a ese escenario, los jueces empezaron a retroceder, pero qué sé yo, entregar algunas conquistas, como era la cárcel de muchos compañeros, pero la verdad que no lo veo en términos de vamos a hacer un gesto para distender y ver si se puede generar algún puente con el gobierno. La verdad que no. Eso, si realmente hubiesen buscado eso, hay otras otras alternativas a estar manejando la prisión preventiva, entrar, salir. Me parece, acá yo creo que nunca hubo voluntad de parte de estos sectores, nunca hubo voluntad de estos sectores de nada con el gobierno. Fundamentalmente no hubo voluntad porque los que manejan el Poder Judicial son 4 o 5 dispositivos tan intactos y que tienen mucho para perder. Bueno, ahí en relación a eso, la Cámara Federal, sí, la Cámara de Casación, que la Cámara Federal empezó a ver un proceso de cambio. Lo cierto es que todavía están Bruglia y Bertuzzi siguen intactos, y por más que tengan los días o tengan, digamos, una fecha de corte, todavía no se sabe cuál va a ser. Entonces, la causa de espionaje se cortó en Marcelo D'Alessio. ¿Cómo? La causa de espionaje se cortó en Marcelo D'Alessio. El que va a ir a juicio es Marcelo D'Alessio, ¿no? La de Dolores, sí. Ahí sí, en principio pareciera que no va a escalar más. La línea de corte, Marcelo D'Alessio. No va por ahí
no sé si están así, pero de todos modos, digamos, desde el punto de vista conceptual, no veo absolutamente ninguna voluntad de estos sectores poderosos del Poder Judicial digamos, de descomprimir la situación o de empezar a hacer realmente, como dijo Cristina, lo que dice la Constitución y la ley. Por eso me parece que esta estrategia que eligió Alberto, digamos, y que significa en definitiva la salida de Marcela Lozardo, que es un poco el final de esa estrategia, es frente a la evidencia, digamos, incontrastable de que no van a dejar de hacer la guerra. ¿A qué estrategia puntualmente te referías? ¿Al acuerdismo, digamos? ¿A tender puentes? Digamos, por ahí, claro. A ver, una estrategia que qué sé yo, es bastante conocido, ¿no? Esta idea de que las cosas había que hacerlas rápido, o por lo menos hay algunos que piensan que había que hacerlas rápido, sobre todo el tema Corte Suprema. Yo digamos, en esto, qué sé yo, hay que ver un poquito también la tradición, la historia, ¿no? Me parece que era muy difícil de pensar una convivencia de una corte, por más que Alberto le quiso dar legitimidad en su momento durante la campaña a los 5 miembros de la corte. Acuérdense que dijo, no estoy de acuerdo en ampliarla. No, y habló y dijo que era muy prestigiosa, habló del prestigio de los integrantes de la Corte. De hecho, exacto, en su discurso, Rodolfo, en su discurso del 1 de marzo se esperaba algún anuncio en relación al tema de la Corte, salvo la alusión al artículo 280, al artículo que le da discrecionalidad de selección de temas, y la posible creación de un tribunal intermedio. No hubo una referencia explícita a una modificación del número o de componentes de la Corte. Cuando vos preguntás sobre esto en el gobierno, no sé si te habrá pasado a vos también, lo que te dicen es: no tenemos los números. Te pregunto a vos que estás en diputados, ¿es imposible conseguir los números para modificar la composición de la Corte? Digamos, el número de la Corte se puede modificar con mayoría simple. Ahora, la composición requiere de los 2 tercios. ¿Es imposible conseguir los 2 tercios? Porque Macri los consiguió para nombrar jueces de la Corte. No, por supuesto que no, nada es imposible, pero me parece que es un escenario bastante complejo. Nosotros estamos hace 6 meses con 2 proyectos en diputados, con media sanción del Senado, que no hay forma digamos, de que se destraben, porque evidentemente hay un pavor en ciertos sectores de la oposición a este tema en particular, a la justicia, al plan de impunidad de Cristina y a las tapas de Clarín y vaya a saber qué. En cambio, qué sé yo, cuando Clarín puso que el cambio de fórmula previsional que impulsamos era un ajuste brutal contra los jubilados, y lo puso en tapa y escrachó a los diputados que son, digamos, de la oposición, pero que acompañaban el proyecto, ahí no hubo, digamos, por ahí este miedo, este terror que le tienen a los días, sobre todo a Clarín. Pero evidentemente en el caso justicia, poder judicial, reformas judiciales, eso no se puede vencer de momento, es lo que veo. Entonces, en general, cualquier proyecto vinculado a esto vamos a tener dificultades. Ahora, me parece más sencillo, de todos modos, nosotros creo que se puede conseguir, las mayorías, por supuesto la mayoría simple para aprobar un cambio de composición de la Corte, me parece que es absolutamente factible. Después, por supuesto, los 2 tercios son más difíciles. Ahora, si uno lleva el número de miembros de la Corte, que también es un tema que hay que analizar, porque no vamos a hacer tan... Si lo llevas a 15, tenés una herramienta para negociar con todos con toda la oposición. 9, ponele, qué claro. sé yo. Porque siguen siendo 5 ellos y aún con la ley en tratamiento te sacan fallos. En cambio, con un tribunal de 15, por más que no esté completo, bueno, no sé si es tan fácil que 5 digan, viste, vamos para un lado, vamos para el otro. Y ahí abre el juego, es verdad. Entonces hay alguna posibilidad, pero igualmente lo veo complejo, ¿no? A mí me parece,
¿Pero lo ves complejo por la oposición o porque no hay voluntad para avanzar por ahí? Mira, lo veo complejo porque hay algunos sectores de la oposición. Es decir, Juntos por el Cambio, olvidémonos. Ahí hay una definición que a mí ya me la dijo algún destacado dirigente de Juntos por el Cambio el año pasado. Nosotros me dijo, el año pasado me dijo, nosotros tenemos 2 objetivos este año, o sea, el 2020, que bancar a Casal y que no salga la reforma judicial. Bingo. Eso no negociaba. Esa es la línea brutal que nos bajó Macri, así me lo reconoció. Bueno, este año más o menos las cosas van a ser iguales, Juntos por el Cambio, con lo cual hay que avanzar, hay que negociar con los diputados de la frase del diputado, los interbloques. Sí, o sea, a ver, ¿qué surge? Es muy interesante lo que acaba de decir para nosotros, Rodolfo. Está claro que la oposición tiene los objetivos claros y los cumple. Tiene objetivos claros y los cumple, porque los 2 objetivos que se plantearon los cumplieron los 2. Están en una posición todavía yo no más fácil, pero es verdad, exactamente. Tiene un objetivo claro y lo cumple. Tuvieron 2 objetivos. Metieron 2 de 2, digamos. Exactamente. Tenemos 2 objetivos, cumplieron los 2. ¿Eso cómo se llama? El año pasado lo cumplieron perfectamente. Perfectamente. Yo no conozco cuáles son los objetivos con esa claridad. Con esa claridad, no conozco cuáles son los objetivos del oficialismo. Yo lo escucho a Santiago Cafiero, si querés. ¿Lo escuchaste a Santiago Cafiero cuando estuvo en C5N? Cuando dijo que la justicia debería autodepurarse a sí misma. Sí, en su momento sí lo escuché, sí. Bueno, o sea, a ver, el jefe de gabinete dice que se tiene que autodepurar, como si fuera, no sé, un grupo de autoayuda, no sé, claro. como si no fuera un poder del Estado. Sí, no, por supuesto, no, en eso es una mirada. Y después el presidente, 5 días después. Hay evidencias concretas, ¿no? O sea, el propio presidente, como recién decíamos, ¿no? Le intentó darle legitimidad por ejemplo, para un aspecto, intentó darle legitimidad a los 5 miembros de la Corte. Yo creo que eso tuvo tuvo el siguiente sentido: buscar que los miembros de la Corte encabecen un proceso o sea, lideren un proceso de transformación del judicial. Después, si uno puede pensar lo que quiera, digamos, previamente a eso. Ahora, pero esa me parece que era lo que buscaba el presidente, o el entonces candidato a presidente, cuando de alguna manera dijo esto en la campaña. Y la Corte no tiene absolutamente ninguna intención de transformar nada, de liderar nada, al contrario, tiene lo único que quiere es consolidar las cosas como están. Entonces, frente a eso, es imposible que haya un proceso de autodepuración, digamos, si la cabeza del Poder Judicial tiene esta impronta, que funciona de esta manera. Entonces, es muy difícil. Ahora, cambiando la Corte, sí, me parece que se pueden generar reacciones positivas en cadena, pero bueno, tampoco, por supuesto, esto son cuestiones que se concretan de un día para el otro, digamos, ¿no? Pero la verdad que yo creo que es mucho más, me parece más sensato el cambio en la composición de la Corte que por ahí el Tribunal de Arbitrariedades que se está proponiendo. El Consejo Consultivo, digamos, no me cierra mucho ese tribunal. Yo creo que me parece que uno de los remedios, o empezar a transitar otro camino, es el de modificar claramente, por supuesto que el funcionamiento y el 280 y esas cosas, todas procesales. Ahora, desde el punto de vista político e institucional, nosotros tenemos que avanzar hacia otra Corte absolutamente distinta. Rodolfo, gracias, un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, Daniel. Gracias por todo. Rodolfo Tailade, diputado nacional, quien fuera consejero de la magistratura y es miembro de la bicameral